La historia de México está ligada a las devaluaciones de su moneda, desde el presidente Luis Echeverría Álvarez hasta Enrique Peña Nieto. Todos dejaron caer la moneda de una manera estratosférica, pero los mayores devaluadores de nuestro peso han sido José López Portillo, Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha revaluado la moneda y aquí te vamos a explicar el por qué. Ojo, no estamos defendiendo absolutamente a nadie, pero como la oposición ha sacado el tema a relucir, es necesario escarbar un poquito la historia para darnos cuenta de lo que sí sucedió y lo que no sucedió, que nos quieren hacer ver. No es posible que exista un Ernesto Zedillo Ponce de León criticando un gobierno actual cuando en su sexenio tuvimos una devaluación que nos dejó a los mexicanos casi en la calle. Tuvimos los mexicanos que pagarle y rescatar los negocios a los empresarios millonarios. Ernesto Zedillo fue quien pasó una deuda privada a una deuda pública que nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir pagando, como lo es el Fobaproa. ¿Lo quieren reconocer o lo dejamos así? Desde Luis Echeverría, la devaluación empezó a incrementarse un 23%. Después López Portillo tuvo un boom impresionante. Y aquí se los voy a compartir en una tablita que es muy interesante verla, para tenerla bien presente a la hora de que tomemos una decisión y sobre todo critiquemos un gobierno actual. Luis Echeverría Álvarez, en su sexenio de 1976 a 1982, tuvo una devaluación del 562%, pasando el peso de una caída muy estrepitosa que no hemos podido sopesar hoy en el 2022. Después le siguió Miguel de la Madrid, que vean ustedes, su hijo Enrique de la Madrid presume de ser el candidato ideal para el 2024. Nos dice que él sabe de economía, que él sabe manejo de inflación, de devaluaciones, que los mexicanos debemos volver a confiar en el PRI. Así lo dice Enrique de la Madrid, cuando el sexenio de su padre tuvo una devaluación de 1,552%. Después, en el 93, llega el brillante Salinas de Gortari, que tuvo una devaluación del 32%, pero de entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que sabemos son dos sexenios que fueron uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que aunque estaba Zedillo, seguía gobernando Carlos Salinas de Gortari. ¿Lo vamos a reconocer o nos vamos a seguir haciendo majes, queriendo tapar el sol con un dedo? Fue cuando al brillante Carlos Salinas de Gortari se le ocurrió la idea en el 93 de quitarle los 3 ceros al peso, y así nuestra moneda perdió 1000 veces su valor. Si teníamos una estabilidad en casa, si estábamos en el estira y afloje de la quincena y así nos lográbamos como anteponer en los gastos familiares, pues Carlos Salinas llegó y nos dio en toda la torre a los mexicanos, le quitó 3 ceros a la moneda, supuestamente que para que los mexicanos no trajéramos tanto dinero y no nos hiciéramos bolas. Y entonces al señor Salinas, pues dijo, quítale 3 ceros. De 7,000 pesos que costaba $1, pasó a costar 7 pesos $1. Y así se fue incrementando el costo del dólar frente al peso. Ahí empezó el declive, pero ¿qué sucedió? Que llegó Carlos Salinas de Gortari y empezó a abarcar las arcas nacionales, el erario público, hizo todo un sistema de empresas, de compadres, de socios, prestanombres. Se hizo de tal poder y se convirtió en un magnate que al día de hoy le permite vivir en Irlanda como todo un señor despreocupado y seguir manejando a sus títeres del PRI desde allá. ¿Sí o no?
porque después llegó Ernesto Zedillo y la devaluación siguió en aumento. No crean ustedes que llegó el señor economista experto que fue a España a criticar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y llegó y tuvo la brillante idea el señor Zedillo de pasar la deuda de los empresarios a todos los mexicanos. Órale, páguenlo ustedes. Y el día de hoy tú y yo seguimos pagando el FOBAPROA gracias a Ernesto Zedillo, para que no te vayan a decir otra cosa. Ahí fue el acabose. Los mexicanos nos cansamos del PRI y tuvo mucho que ver la economía, la inflación y la devaluación. Que no te digan que no es cierto, porque ahora te quieren vender la idea de que con los prianistas vivíamos como un país de primer mundo, que había empleo, que había dinero, escuelas, hospitales, que había de todo, carreteras, autopistas, aeropuertos. Éramos un Dinamarca, Suecia, Europa en potencia. Y no nos habíamos dado cuenta, así lo dicen los prianistas el día de hoy, porque cuando estaban ellos sentados en la silla no decían absolutamente nada. Llegó Vicente Fox y Felipe Calderón porque la gente se cansó del PRI. Ernesto Zedillo fue el declive, tiraron a la basura al PRI y dijeron vamos a ver cómo nos va con los panistas. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te fue en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón con todas las desapariciones, gente que no regresaba, luego privaban de la libertad a uno y te pedían tanto dinero para volverlo a ver, los conflictos de intereses, llegó oceanografía con los hijos de Martita Sagún en Pemex, llegó todo eso, tumulto de inseguridad en el país para darle realce y poder al señor Guzmán de la mano de García Luna, y se olvidaron de estar gastando dinero. Los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón tuvieron una devaluación del 15 y 18% porque ahorraron dinero para sus reservas, pero luego llegó el fantástico copetón Enrique Peña Nieto con un sexenio lleno de devaluación. El peso cumplió su mayoría de edad, ya costaba 18 pesos frente al dólar. Quiere decir que de Ernesto Zedillo, que lo dejó en 10 pesos, a Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron controlar el peso frente al dólar y se les fue de 10 pesos a 18. 8 pesos aumentó el costo del dólar frente al peso con Felipe Calderón y Vicente Fox, para que después no te digan que ellos no hicieron nada. Pero Peña Nieto pues se concentró en la crisis con China, en hacer su reforma eléctrica y que todos le aprobaran su reforma, le dio dinero a los diputados, a los senadores, a Lozoya en Pemex, se hizo el caso de Odebrecht, todo el mundo se volvió millonario, estuvo la reforma hacendaria en el sexenio de Peña Nieto y tuvimos una devaluación del 55%. El dólar pasó de 18 pesos a 21.93. El costo del peso ante el dólar. Al día de hoy, 25 de octubre del 2022, el dólar cuesta 19.88. Quiere decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va disminuyendo el costo del peso ante el dólar. Yo le quiero preguntar a todas esas personas, porque incluso en mi familia había personas que aseguraban que si ganaba Morena, el dólar iba a costar más de 30 pesos, 25 como mínimo. Todo el mundo te decía, oye, ahorra en dólares, porque va a ganar Morena y se van a convertir en Venezuela y no va a haber dinero y el dólar va a estar carísimo, va a estar de más de 30 pesos y yo sigo esperando que el dólar aumente porque va para abajo, aunque les pese a todos los opositores. No cuesta 25 Loret de Mola, no cuesta 30 Joaquín López Dóriga, cuesta 19 pesos y sigue a la baja. Hay una medida que la pueden encontrar ustedes en todos los medios de comunicación, un estudio que se hace los primeros 3 años de cada sexenio. Nunca, desde 1995 hasta el 2018, los primeros 3 años de los sexenios de todos esos presidentes, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, la devaluación del peso en los primeros 3 años había sido desastrosa y la
el incremento en el precio del dólar por las nubes. Sin embargo, desde 1995 no sucedía lo que está sucediendo al día de hoy, que en los primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el peso ha ido creciendo frente al dólar. Así las cosas, para que tomes mejores decisiones y no te engañen esos expertos en gobernar, expresidentes, economistas y los que ahora se dicen los hijos pródigos de México, Enrique de la Madrid y todo su séquito de prianistas. ¿Les quedó claro?